Los papás son los primeros responsables de la educación de sus hijos. No es el colegio, no es la parroquia, no es los abuelos. Recuerdo una anécdota, escuché de un juez. Un día el doctor, cuando era pequeño, terminó la misa y encontró una moneda en el piso. Y él pues se la metió al bolsillo para llegar a la casa a decirle a los papás que había encontrado una moneda. Mire papá, mire lo que me encontré en la iglesia. Una moneda. Algunos se van a asustar. Y el papá le dio una cachetada y le dijo, vamos a la iglesia. Vamos a ver de quién es esta moneda. No lo hizo de mala fe, simplemente se encontró la moneda y le dijo al papá. Más allá de la severidad del papá, este señor me dijo, mire, a partir de ahí yo no tomo nada ajeno ni lo he tomado en toda mi vida. Los hijos deben ser educados en función de su santificación. Salve María, bienvenidos queridos amigos a este podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo para tratar este tema que siempre es muy preocupante para los padres, cómo educar a los hijos. Bienvenido Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio. El tema de la educación de los hijos, sí existe hoy en día una cierta desorientación en los padres de cómo educar a los hijos. Y hay una serie de, por así decir, corrientes o tendencias así, ideas que están deformando la buena educación de los hijos. Y claro, eso tiene como consecuencia que la familia está en crisis a nivel mundial. Después tenemos los hijos que son medio incontrolables y después tenemos todo tipo de consecuencias como la delincuencia, el suicidio, la frustración. Entonces, la educación de los hijos es muy importante en el mundo actual, que los papás, los abuelos incluso, ¿no? Porque la educación no es solo una misión de los papás. En sentido amplio de la palabra es de todo. Incluso los sacerdotes, los religiosos también tenemos un papel en la educación, ¿no? Muy bien. Claro. Entonces, Padre, si le parece, para rezar un Ave María para iniciar el tema. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen, Reina de la Familia, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para Ricardo, este tema es muy importante, me parece, porque entre católicos mismos, porque vamos a hablar desde la óptica católica, parece que los novios, después de esposos, no tienen una noción muy clara de lo que es la familia. Y en general uno escucha a veces quejas de personas, por ejemplo, que dicen, no, yo voy a tener solo un hijo o no quiero tener hijos. ¿Podría explicarnos un poco esto, Padre, lo que la Iglesia nos enseña? Claro, mire, la familia, como usted acaba de mencionar, es algo serio. Entonces, hoy en día se toma un poco el noviazgo y la formación de una familia con una cierta superficialidad. Entonces, es importante que toda la sociedad, formemos bien a la gente joven para formar una familia. Entonces, la familia se constituye por la unión de un hombre con una mujer y la Iglesia nos manda a recibir el sacramento del matrimonio. Ahí propiamente está constituida la familia, como Dios manda, ¿no? Unión de hombre y mujer y el sacramento del matrimonio. Hasta eso, que es algo tan elemental, es necesario recordarlo. Entonces, todos aquellos que asisten a nuestros programas de formación, no perdamos de vista, esa es la familia. O sea, la unión de un hombre con una mujer con el sacramento del matrimonio. Ya. Y hay que recordar que el matrimonio tiene dos finalidades. Una es la que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que es los hijos. Entonces, una de las finalidades del matrimonio es la procreación y la educación de la prole. Esa es Entonces, la procreación es tener hijos. Entonces, un matrimonio que se casa y ya con la perspectiva de no tener hijos, ese matrimonio no es matrimonio, es nulo, es nulo. Ese matrimonio, ahí no hay una familia, ahí es una especie de acuerdo, mal acuerdo de vivir hombre y mujer juntos, pero sin hijos. No, eso no es familia. Tenemos que tener eso muy claro. Entonces, todos
aquellos que forman una familia, hombre, mujer, que se casan y reciben el sacramento del matrimonio, una de las finalidades es los hijos. Entonces, no se puede pensar en que una familia no tenga hijos. Bueno, existen a veces enfermedades, situaciones por las cuales, pero como principio, el matrimonio es para tener hijos. Y junto con tener hijos, educarlos. Entonces, es el tema de nuestra reunión, de nuestro podcast de hoy, de nuestro conversatorio, es cómo educar bien a los hijos en los días de hoy. Y Padre Ricardo, bueno, ya los que tienen hijos, etcétera, ¿cuáles son, Padre, hoy? Porque a lo largo de los tiempos van cambiando un poco los defectos, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la mala educación de los hijos? Porque tal vez por el contraste podamos entender cómo educar bien a los hijos, ¿no? Claro, este es un tema muy amplio y vamos a ir dando algunos puntos. Entonces, como primer punto, debemos entender que los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios. Entonces, el hecho de ser un don de Dios, hoy en día eso es cuestionado, sino que a veces se lo considera como un derecho. Entonces, los padres tienen el derecho, entonces ellos buscan cualquier forma de tener hijos. Entonces van a buscar fertilización artificial, van a buscar vientres de alquiler. Hoy en día hay una especie de gama, así, de que en el fondo yo quiero tener hijos, así que los tengo como sea. No, es un don de Dios. Yo debo saber, tener en vista que, bueno, yo voy a formar una familia, quiero tener hijos. Bueno, Dios me dará los hijos que yo pueda tener y que Dios me dará la salud, Dios me dará las condiciones. Entonces, es un don de Dios, primero, para sacarnos de la cabeza esa idea de que yo hago mi familia como yo quiero. No, yo debo constituir mi familia como Dios quiere. Ese es un primer punto que hoy en día existe mucha confusión. Después, vamos a enumerar así más o menos, Padre Mauricio, para que las personas tengan algunas nociones. Después, la educación es una misión ardua. O sea, yo no puedo pensar que me voy a casar y yo voy a seguir haciendo mi vida. Todo es fácil. Como que todo fuera fácil. Oh. No, o sea, papá, mamá deben tener conciencia de que el matrimonio tiene cosas muy bonitas, hay una felicidad en el matrimonio. Incluso esa es una segunda finalidad del matrimonio, es la satisfacción del hombre y de la mujer, ¿no? De estar juntos y de apoyarse mutuamente, ¿no? El matrimonio tiene también esa finalidad en que yo voy a buscar un compañero, una compañera con la cual vamos a hacer nuestra vida juntos para toda la vida, nos vamos a apoyar, nos vamos a... entonces, yo debo tener claro que el matrimonio tiene aspectos de felicidad, de alegría, pero también tiene responsabilidades. Y entre esas responsabilidades está la de educar bien a los hijos. Entonces, ese educar bien es otro punto que hoy se presta para muchas confusiones, que la educación debe tener en vista principalmente el aspecto espiritual, la vida eterna, la salvación eterna. Y ahí tenemos uno de los errores más frecuentes, Padre, que pues por el materialismo tal vez en que vivimos, nos preocupamos enseguida solo de la parte física humana y no la espiritual, que es la parte de formación en la fe. ¿Sí? Esta vida es de paso, todos estamos de paso. Viviremos 80, 90, 100 años, o algunos casos excepcionales, así un poco más. Pero ¿qué son 100 años comparados con la vida eterna? Entonces, fuimos creados por Dios, nuestros padres fueron los medios que Dios utilizó para crearnos. Tendremos una vida en este mundo, después vamos a morir y ahí viene la vida eterna. Entonces no puedo dejar de considerar esa perspectiva que es la más importante, que aquí estamos de paso y que debemos desear nuestra salvación eterna. Entonces yo como papá o como mamá no puedo dejar de desear eso para mis hijos. Yo debo querer que mis hijos cumplan con su vocación, que ellos sean fieles a la ley de Dios, que ellos lleven una vida digna, una vida recta, una vida santa, y yo debo desear que ellos después
vayan a la vida eterna, y los papás también. O sea, esa es la principal, el objeto del amor de un padre, de una madre hacia sus hijos, principalmente debe ser el de que ellos se salven. Ahora, evidentemente, no debe por eso de preocuparse el aspecto material, no hay duda. O sea, a los hijos hay que darles una buena salud, darles la alimentación, el vestido, ¿no? Darles una buena cultura, no hay duda. Pero dejar nuestra atención, poner nuestra atención solo en eso y no en la vida eterna, ahí hay una falla. Uh-huh. Y ahí usted también mencionó en esta respuesta, padre, tal vez otro error que cometen hoy en día los padres con sus hijos es pensar que son dueños de los hijos y al ser dueños pueden disponer de la vocación de sus hijos, ¿no? Claro. Entonces quieren obligar a que el hijo sea ingeniero como fue el papá o tiene que ser médico como fue el papá. ¿Y puede explicarnos un poquito más de esto, padre? Claro, hay una frase que es muy conocida, yo creo que la mayoría de los que asisten a nuestros programas la conocen, que los hijos son prestados. Uh-huh. Prestados entre comillas, ¿no? Porque en el fondo los hijos son más de Dios que de los padres. Y como prestados, en el fondo Dios nos pone a los hijos para que los eduquemos. Hay otra imagen bonita que es el de una piedra preciosa que hay que lapidar, ¿no? Las piedras muchas veces son extraídas. Toscas, ¿no? Claro, vienen todas así. Rústicas, rudas. Y toscas. Entonces, ¿qué hace el joyero? ¿Qué hace la lapida? Le va dando formas, ¿no? Le va dando cortes y después queda una piedra muy bonita, la piedra preciosa. Entonces, los padres, en un sentido análogo, tienen esa responsabilidad, esa misión en relación a los hijos. Son seres humanos, son personas, tienen una dignidad, son hijos de Dios, y los padres deben ir educando a sus hijos, y es una imagen, como les digo, de la piedra que es extraída y se la transforma en una piedra preciosa. Eso está en el catecismo, ¿no? En el catecismo nosotros tenemos el 4º mandamiento, que dice honrar padre y madre. Pero honrar padre y madre, claro, da la impresión de que es una obligación solo de los hijos, pero también está la obligación de los padres en relación a los hijos. O sea, ese mandamiento tiene que ver de la obligación de los hijos con respecto a los padres, pero también de los padres con respecto a los hijos. Entonces, por eso es que hay una obligación de los padres hacia los hijos, ¿no? Que los hijos deben respetar a los padres, claro, deben reconocerlos, deben ser obedientes. Esa es otra también, otra cosita que vamos a mencionar. Y los padres también tienen que, dice, son partícipes de la paternidad divina, los padres. Uh-huh. Dios es nuestro Padre, entonces los papás son partícipes de la paternidad divina. Son los primeros responsables, ¿no? Eso también es importante, son los primeros responsables, no es el colegio, no es la parroquia, no es los abuelos, no, los papás son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y también son los primeros anunciadores de la fe. Fíjese cómo es importante. Claro. Los papás son los primeros responsables, son los primeros que anuncian la fe. Y tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas. Entonces, esa es otra cosa también que hoy en día cada vez se niega más la dignidad del hijo, incluso en el vientre de la madre. Bueno. Entonces, hoy en día casi que la criatura, ese ser humano que está en el vientre de la madre, no tiene derechos, no se le considera como persona, no tiene dignidad de ser humano. Entonces usted ve que estamos entrando en un mundo de... Y recuerda, padre Ricardo, antiguamente, cuando un familiar fallecía, pues, en torno del cuerpo, pues, hay algo que se torna sagrado, ¿no? La muerte tiene una tal imponencia que, pues, en una persona normal y, digamos, con fe también, que delante de una persona muerta, pues hay como un silencio y un cierto respeto, ¿no? Por más que no esté muerta, por más que esté muerta la persona, infunde respeto eso. Pero ese respeto por una persona inanimada, hoy día se ha perdido, ¿no? Hoy día hacen todo tipo de experimentos con el organismo humano, lo despedazan como que fuera un pollo o un ganado,
Y ese mismo espíritu se traslada a los niños que no nacen, ¿no? Y así está la sociedad humana hoy en día. No hay aprecio, respeto por la vida humana y hay un total desprecio de la vida humana. Entonces, es la Iglesia Católica, ¿no? Como madre, ella nos enseña que debemos respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, hoy en día hay toda una, como usted dice, una corriente, varias corrientes, ¿no? Que quieren eliminar los niños y quieren eliminar los ancianos. Uh-huh. Y no, pues hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, y vea, padre, que hay unas frases, unos eslogans muy bien hechos, diría hechos en laboratorio, ¿no? Entonces, para defender la muerte de una persona que quiere morirse porque quiere quitarse la vida, porque está sufriendo esto, le dicen la muerte digna, ¿no? Eso no es muerte digna, es la muerte indigna, indigna para Dios. Claro, por eso es necesario que los católicos tengamos muy claro, porque estas cosas que eran tan claras antiguamente, hoy en día ya no son claras. Entonces, por eso es que tenemos que ir a estas cosas básicas, elementales, y los católicos debemos saber defender esta postura católica. Porque ese es otro problema. Los católicos no estamos bien instruidos. Hay mucho cuestionamiento a nivel mundial, redes sociales, medios de comunicación en general. Hay muchas corrientes que están desintegrando la sociedad, la familia, la fe. Uh-huh. Entonces es necesario tener estas cosas claras. Entonces por eso estábamos hablando de que los papás deben tener clara esta finalidad del matrimonio. Hoy en día es bastante frecuente. Se casan y no quieren tener hijos. Claro. Cuando tienen hijos, no los quieren educar. Los dejan con los abuelos o los dejan con otras personas y los padres descuidan su obligación. A veces los papás, a veces el papá, a veces la mamá se preocupa, el papá no. Entonces el papá pasa en su trabajo y no tiene esa preocupación de estar con los hijos. A veces es al revés. La mamá quiere trabajar, la liberación femenina, ¿no? Que se habla hoy en día. Entonces la mujer tampoco no está presente junto a los hijos. Entonces, claro, los hijos en esas circunstancias no van a recibir el afecto, porque ahí es otra cosa que hoy en día hay mucha confusión. Autoridad y afecto, ¿no? Esto que usted levantaba, cuáles son las confusiones o deformaciones que existen hoy en día. Entonces, hay una idea equivocada de pensar que la autoridad es algo malo. Uh-huh. Oiga, no, la autoridad ha existido siempre. Y existe en todo orden de cosas. Y Dios puso en el mundo, en el universo, puso autoridad. Hay autoridad, fíjese, en la propia naturaleza, los animales, hay por instinto, ahí no es por una razón, es más por instinto, pero existe la autoridad, un león, una leona, que tiene sus hijos, digamos, hablé, para sus cachorros. Los cachorros. Bueno, los hijos por instinto respetan a la madre, Uh-huh. al padre. Claro, es natural, ¿no? Es algo natural. Bueno, esa autoridad existe también en la familia, en el ser humano, existe en la sociedad. La autoridad está presente en el trabajo, está presente en la educación, está presente en todo orden de cosas. En los planetas, ¿no, padre? Tenemos al Sol como autoridad del sistema solar. Claro, en cierto sentido es como una autoridad. Sin el Sol muere el resto de los planetas, ¿no? Sí, El Sol. Sí. Entonces, la autoridad y el afecto. Entonces, los papás deben ejercer autoridad. Fíjese que eso hoy en día es algo que también se ha perdido. Uno se encuentra a veces con papás que ellos no le mandan nada a los hijos porque ellos tienen que aprender a entonces, si ejercemos la autoridad, ¿cuál es entre otros, ¿no? Pero el error, que la autoridad genera traumas en los niños. Oiga, no, al contrario. Si usted no ejerce su autoridad sobre los hijos, eso va a generar traumas en los hijos, pero en un sentido de que el hijo no va a querer saber nunca de ningún freno. Él Claro, se lo educa como que él hace lo que le da la gana. Uh-huh. Entonces, no, pues el ser humano necesita tener ciertos frenos, porque todos tenemos defectos. Uh-huh. Los hijos tienen defectos, hay que ir educándolos
a que aprendan ellos a dominar sus defectos. Entonces, ese aspecto, autoridad y afecto, son dos cosas que los papás siempre deben ejercer. Y fíjese, padre, en la Escritura usted sabe esto. Recuerdo haberlo escuchado a Monseñor John Clown, nuestro fundador. La Escritura dice, en el Antiguo Testamento sobre todo, que Dios a sus hijos los educa con bondad y con justicia. Y es exactamente esto. La autoridad sería la justicia que le debería tocar al padre. No, digo debería porque hay veces que por diversas circunstancias temperamentales o psicológicas, no siempre el padre ejerce ese lado más severo de autoridad, digamos así, que debería, ¿no? Debería. Y el afecto, pues, es propio de la madre. Y dice la Escritura que así se educa bien a una persona, ¿no? Claro. Y es como Dios nos educa a cada uno. Sí. Es un lado de misericordia y un lado severo, ¿no? Es un premio y un castigo. Es del cielo, es del infierno. Así se puede. Sí, eso está en la Sagrada Escritura, mire, aquí en el libro de los Proverbios. Uh-huh. La educación de los hijos está bastante presente en la Sagrada Escritura. Y tenemos el modelo de la Sagrada Familia, ¿no? San José, la Santísima Virgen y el Niño Jesús. El Niño Jesús siempre vivía sujeto a sus padres. Pero entonces, ¿qué dice el libro de los Proverbios? En el capítulo 22, en el versículo 6, dice: instruye al muchacho acerca de su camino. Instruye al muchacho acerca de su camino. Y ni de viejo se apartará de él. Entonces, esto es muy bonito. En el fondo, usted va a sembrar en su hijo, después él va a seguir el buen camino. Entonces, la educación de los hijos es fundamental para que después el hijo tenga en la vida un buen camino. Entonces, por eso, instruye al muchacho acerca de su camino y ni de viejo se apartará de él. Después, fíjese, tenemos también el ejemplo, ¿no?, de la Sagrada Familia, que San Lucas, el Evangelio de San Lucas, los evangelios en general, en el capítulo 2, versículo 51, ¿no?, dice que Jesús bajó con ellos, con San José y la Santísima Virgen, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Es decir, obedecía ahí a la familia, a los papás. él podría no haberle hecho caso a la Santísima Virgen y a San José, porque él era Dios, que tenía el que... Uh-huh. No, entonces él les vivía sujeto, como hijo. Y después, la Santísima Virgen guardaba todas las cosas en su corazón, y después dice, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, nosotros vemos que tenemos que, por así decir, recuperar, tenemos que restaurar Uh-huh. estas nociones como que básicas de Claro. lo que es la educación de los hijos. Entonces, a mí me gustaría, Padre Mauricio, explicar en 2 palabras qué es lo que es propiamente la educación. Entonces, en la educación se transmite a la persona que está siendo educada, en este caso a los hijos, ¿no? Se transmite conocimientos. Se le enseña cosas que no sabe. Los niños no nacen sabiendo. Hay que enseñarles. Entonces, hay que transmitir conocimientos. Costumbres. Hay que enseñarles muchas cosas. Hay que instruirlos también en muchas cosas. Después, hay que darles una atención. Esto también es importante, pues ya lo vamos a explicar. Hay que darle una atención a la persona que está siendo educada, en este caso a los hijos. ¿Para qué? Para que pueda desenvolver sus capacidades. Porque Dios a todos nos dio capacidades. Entonces, como papás, pero esto no es solo para los papás, también vale para un profesor, vale para el sacerdote, vale para cualquier persona, pero estamos hablando de la educación de los hijos. Uh-huh. Entonces, los papás deben saber discernir en sus hijos qué capacidades tienen, qué dones Dios les dio. Y favorecer esos lados buenos, Entonces, ¿no? hay que desarrollar esas capacidades. Son capacidades intelectuales, serán capacidades físicas, serán capacidades morales. Entonces, si yo veo que mi hijo tiene ciertos dones musicales, por ejemplo, bueno, sepa usted desarrollar esos dones. A veces hay que descubrirlos, ¿eh? A veces hay que descubrirlos. Usted dones artísticos, dones intelectuales. Puede ser que al hijo le guste leer o le guste pensar. Bueno,
papá, mamá, ya sepan desarrollar esas capacidades. Al hijo le gusta cosas físicas, entonces tiene mucha agilidad, habilidades físicas. Ahora, de la misma manera como los papás tienen que saber discernir y ver las capacidades, los dones que Dios le dio al hijo, también deben saber ver las limitaciones, porque ese es otro problema. Claro. Los hijos tienen defectos, como tenemos todos. Los hijos tienen limitaciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que un hijo no tenga habilidades físicas. Entonces, a veces pasa. Uno ve niños a veces que son así todos medio lerdos. No saben coordinar bien los movimientos. Exactamente, no se coordinan bien. Bueno, sepa ver las limitaciones. Ya. A veces los hijos no son muy inteligentes. Son un poquito como que... Más limitados. Más limitados. A veces usted puede tener... Y entre los hijos a veces hay diferencia. Un hijo tiene muy buena memoria, otro tiene una memoria regular. Entonces, se fija, los papás deben saber ver. Entonces estábamos hablando de cómo educar. Entonces los papás deben saber desenvolver las capacidades de los hijos, ¿no? Después deben saber darles buenas costumbres, porque las costumbres también son los papás los que deben ir educándolos. Entonces el hijo debe saber saludar, los hijos deben saber agradecer, los hijos deben aprender a comer, deben aprender a hacer su cama, deben aprender a ayudar en la casa, deben aprender a ser amables con las demás personas. En fin, tantas costumbres buenas que deben aprender y principios también, ¿no? Deben aprender principios. Entonces los papás deben saber educar a los hijos en los buenos principios. Pero principalmente son los aspectos de la fe. De la fe, claro. La fe es la que nos da los principios por los cuales debemos vivir. O sea, yo debo aprender a no robar, debo aprender a no mentir, debo aprender a no matar, a no hacer daño a otras personas, debo aprender a no desear los bienes ajenos, a no ser envidioso. En fin, la fe nos da los principios en función de los cuales yo debo ordenar mi vida. Padre, no sé si le parece a usted, como le decía, los errores y defectos como que van cambiando a lo largo de los siglos. El pecado es el mismo, ¿no? Solo que a veces se manifiesta de distintas maneras. A veces se acentúa más por aquí, otras veces más por allá. Aquí de acuerdo a los países y lugares, pero uno ve que hay una tendencia muy fuerte en las familias de mal educar a los hijos mimándolos, el mimarlos, Sí. consentirlos. En cambio en otros los tratan tan mal que el hijo es una especie de, ni siquiera un empleado, es una especie de esclavo, ¿no? Que tiene que estar al servicio de los padres. Estos dos extremos que son errores, pues, maleducan a los hijos naturalmente, ¿no? O sea, educarlos muy severamente o muy mimadamente, pues hacen daño. No sé qué podría decir, padre, Claro. Sí. un consejo para los padres. Exactamente, son dos extremos. Claro, la palabra mimar puede ser que algunas personas no la conozcan. La palabra más apropiada es la sobreprotección. Cuando los papás sobreprotegen a los hijos y por una falsa noción de afecto, de amor, como que les hacen todo. Ujú. Entonces, es bastante frecuente que los papás no dejan a los hijos, no les van enseñando a que ellos, por así decir, vuelen solos. Eso se da en la naturaleza. Los pájaros, los pajaritos, cuando nacen, en cierto momento la pájaro, hablemos así, mamá, viendo que tiene que sacar a los hijos del nido y los tira. Claro. Y a veces los pichoncitos se golpean, claro, y la mamá los suelta y el pájaro tiene que ir aprendiendo a volar. Ujú. Si no hacen eso, ese pájaro no va a volar nunca. Claro. Ya. Lo mismo sucede con los hijos cuando se los sobreprotege. Es que los hijos van quedando medio ineptos, Atrofiados, ¿no? van quedando atrofiados, no desarrollan sus capacidades. Ujú. Entonces, pero es que mi hijo sufre, mi hijo llora. Oiga, hace parte de la educación de los hijos. Los hijos tienen que aprender a sacrificarse, tienen que aprender a llevar el sufrimiento, porque el sufrimiento está presente en la vida de todas las personas. Ujú. Entonces, ese es un lado, ese es un error de la sobreprotección. Y el otro lado es el maltrato. Porque
¿Hay que corregir a los hijos? Sí. ¿Hay que llamarles la atención? ¿Hay que advertirlos? Claro. ¿Hay que castigar a los hijos? También. A veces el castigo es necesario. Ujú. Pero ese castigo debe ser hecho sin perder la cabeza. Porque es bastante frecuente que cuando usted ve que los hijos son medios rebeldes, medios necios, entonces, claro, eso provoca una pérdida a veces del dominio de sí en el papá o la mamá, y ahí viene la ira, y más que usted corregir, usted está descargando su ira sobre el hijo, y eso no está bien. Esta palabra castigo puede sonar, hoy en día suena como terrorífica, ¿no? Entonces, hay ciertas legislaciones, inclusive que prohíben esa palabra o que acusan a aquellos que ejercen la autoridad y dan un castigo, los penan, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, la palabra castigo, hablando católicamente, tiene un sentido distinto de lo que nos muestran hoy en día, porque da la idea de castigo, que es un Hitler el que lo está haciendo, ¿no? Dios castigó a la humanidad con el diluvio. Dios castigó a la humanidad, Sodoma y Gomorra, etc. Pero siempre esa muestra de severidad es acompañada de misericordia y con una intención, Padre, que usted sabe que es que la persona se reforme, que la persona cambie de vida. Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Y las educaciones modernas que tienen una concepción de Freud y de otros psicoanalistas, filósofos inclusive, hablan de que a los hijos no hay que hacerles nada. Claro. Y que los hijos, pues, si ellos quieren hacerlo, hacen, si no, no lo hacen y hay que dejarlos libres, ¿no? Claro, justamente en la educación de los hijos debe haber reglas, debe haber disciplina. Entonces, no podemos ver las reglas y la disciplina como algo malo. Las reglas, ¿qué son? Son leyes. El propio Dios estableció los mandamientos, la ley de Dios. La iglesia tiene también leyes. Existe el Código de Derecho Canónico. La sociedad tiene leyes. El Código de Derecho, el derecho romano, las leyes, toda sociedad necesita de leyes. Y ciertas leyes, cuando se las viola, hay un castigo. Entonces, si usted viola una ley, tendrá una multa o tendrá cárcel. La cárcel existe en todo el mundo. Uh-huh. Existen las penas, a veces existía, ha ido desapareciendo la pena de muerte, pero también existe la pena, por ejemplo, a veces personas que tienen que hacer ciertos trabajos, son penas, o sea, entonces el castigo es algo que ha existido siempre y como usted dice, debemos saber comprenderlo en el sentido correcto. Claro. Y cuando yo papá, yo mamá, tengo que castigar a mi hijo, a veces a los papás les duele, les cuesta. Muchas veces. Entonces, pero Muchas tienen veces. que ellos, es una buena señal que un papá o una mamá le cueste castigar al hijo. Uh-huh. Porque en el fondo es porque lo quiere y es porque como que no lo quiere hacer sufrir. Pero él ve que es necesario el castigo, eso hará sufrir un poco al hijo, pero es con el objetivo, como usted dice, de reformarlo, Uh-huh. de ayudarlo. Y el ser humano a veces es necio, ¿no? Es de cabeza dura, digamos, ¿no? Y si no hay un sacudón fuerte, la persona no recapacita. Padre, recuerdo una anécdota. Hace algunos años escuché de un juez, que él ya una persona respetable de sus 70 años, de esos jueces, digamos, muy, muy rectos, ¿no? Entonces él nos comentaba una anécdota. Primero que su familia era muy religiosa y él contaba que iban con mucha frecuencia a misa, quedaba la iglesia muy cerca de su casa, y un día el chico, el doctor, cuando era pequeño, tendría 7 años, 8 años, terminó la misa, iban con los papás, y encontró una moneda en el piso. Una moneda que, digamos, vamos a suponer que se encontró $1, digamos, una moneda. Y él, pues, se la metió al bolsillo para llegar a la casa, decirle a los papás que había encontrado una moneda. Bueno, y así fue. Entonces llegó y le dijo, mire papá, el papá le dijo, mire lo que me encontré en la iglesia, una moneda. Y el papá, claro, entonces algunos se van a asustar, ¿no? Le dio una cachetada
y le dijo, vamos a la iglesia, vamos a ver de quién es esta moneda. Entonces lo llevó arrastrándolo y fueron donde el sacerdote a decirle, mire, mi hijo se acaba de encontrar esta moneda y disculpe que él recién me lo dijo, yo debería haber recurrido a usted para que usted vea de quién es esa moneda a quién se le cayó. Bueno, el chico pues en esa edad quedó así aterrorizado, digamos, ¿no? De que él no lo hizo de mala fe, simplemente se encontró la moneda y le dijo al papá. Pero más allá de la severidad del papá, este señor me dijo, mire, a partir de ahí, dice, yo no tomo nada ajeno ni lo he tomado en toda mi vida. Nunca tomé nada ajeno en mi vida. Yo, desde que mi papá me hizo eso, nunca más volví a tomar, por más que yo veía en la calle, yo me desvinculo. Pero ahí está un ejemplo, digamos, ¿yo puedo confiar en un juez así? Claro que yo puedo confiar, Claro. porque es honrado. En cambio, al revés, en una educación libre, suelta, ¿qué juez vamos a tener? ¿No? Un juez laxo, vendido, sobornable, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. esta severidad en la autoridad tiene sus beneficios, como usted Sí. ve aquí. Entonces, fíjese, las reglas, la disciplina es fundamental en la educación de los hijos. Después, la jerarquía. Esa palabra jerarquía también hoy en día es vista como algo medio como malo o que no pensar mucho en eso. En la familia hay una jerarquía. El papá y la mamá son la autoridad en la familia y los hijos deben estar, como vimos, nuestro Señor Jesucristo estaba sujeto a sus padres, estaba sumiso. La palabra sumisión, sujeción, debemos entenderlas debidamente. Entonces existe una sumisión, los hijos deben ser sumisos a los padres, deben ser obedientes. Uh-huh. Eso es algo que los padres también deben ejercer, deben saber ejercer su autoridad y deben ir enseñándolos. Como digo, aquí hay un equilibrio, que hay una armonía entre la autoridad y el afecto, la jerarquía, el amor, ¿no? Las reglas, la disciplina van acompañadas de ese calor, ese afecto, ese deseo de hacer bien a los hijos. Hay un equilibrio. Uh-huh. Entonces, no es ni solo autoridad ni solo afecto, van las dos juntas. Uh-huh. Entonces, eso en Dios también se da así. Claro. Dios es infinitamente bueno, sí. También es infinitamente justo. Entonces, este equilibrio de virtudes se da también en la educación. Entonces, los papás deben saber ejercer, deben saber, por así decir, mantener ese equilibrio. Entonces, a veces pasa que los papás tienen también sus defectos. Entonces, yo papá, yo mamá, soy muy colérico, muy colérica, y siempre estoy enojado. Bueno, debo procurar tomar cuidado, Uh-huh. porque yo voy a dar ejemplo a mis hijos. Entonces, yo debo saber mantener ese equilibrio para que mis hijos reciban la buena educación que yo debo darles. Uh-huh. Que los hijos aprendan de los papás cómo es que se debe ser. Porque en definitiva, como vimos que nos enseña el catecismo, los papás son los primeros responsables de la educación de los hijos. Uh-huh. Y son los primeros transmisores de la fe. Entonces, todas estas palabras que hemos utilizado, autoridad y afecto, reglas, disciplina, ¿no? Jerarquía, el amor que hay que tener en relación a los hijos. Entonces, son cosas fundamentales en la educación, porque de esa manera nosotros vamos a educar a nuestros hijos con rectitud. Y ahí damos un paso más. Ahí está también la educación en la santidad a los hijos. Los hijos deben ser educados en función de su santificación, en función de la vida eterna. Entonces, aquí yo quisiera, Padre Mauricio, dar una pincelada en esto de la educación en la santidad de los hijos. Entonces, los papás deben ir educando a sus hijos en la fe, como dijimos, son los primeros transmisores de la fe, como nos enseña el catecismo, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Entonces, los papás deben preocuparse de bautizar a los hijos. Tengo la costumbre de preguntar cuando veo niños, ¿ya está bautizado?
con bastante frecuencia. Ahora, el fin de semana, está bautizado, ya tenía más de un año el hijo. No, todavía no, padre. Oiga, Muy mal. no, los papás tienen que bautizar a los hijos al poco tiempo de nacer. Tienen antes ya del nacimiento que ir buscando el padrino, etcétera. No, dejan pasar. Entonces, la educación en la fe, el bautismo. Después tienen que preocuparse de que los hijos aprendan a rezar. Ujú. Los papás tienen que enseñarle a los hijos a rezar, a hacer la señal de la cruz, a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, a rezar en la noche antes de irse a dormir, la mañana, qué sé yo, bendecir los alimentos, rezar en familia, la oración, el rosario, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hoy son bastante descuidadas, Ujú. esta formación en la fe. Después tiene que preocuparse de que los hijos se acerquen a la comunión y a la confesión. Ujú. Hoy en día también se está produciendo un alejamiento de los niños y de los jóvenes de la confesión y de la comunión. Hay que ir incentivándoles. Pero yo les voy a incentivar también si les doy el ejemplo. Claro. ¿Cómo yo voy a incentivar que mis hijos se confiesen y se acerquen a la comunión si yo, papá, yo, mamá, no vamos a misa, no nos confesamos nunca, no rezamos? Es difícil. Claro. Entonces ahí está la obligación de los papás, la obligación de aconsejarles, de ir educándolos en la fe, ir transmitiéndoles la fe. Exactamente. Y padre, aquí, para recordar un poco, pues tenemos a la señora doña Lucilia Correa de Oliveira, mamá del doctor Plinio Correa de Oliveira, que ella pues murió en olor de santidad y se distinguió por eso, por ser una excelente educadora de su hijo. Y lo primero que hizo ella fue inculcarle la fe, fue inculcarle los valores de la fe cristiana, a tal punto de que la primera palabra que el doctor Plinio pronunció antes de papá y mamá fue Jesús, ¿no? La primera palabra de él fue Jesús. A tal punto la mamá le infundía el amor a Dios, doña Lucilia, que la primera palabra del niño fue Jesús. En vez de papá y mamá, que vino después, fue Jesús. Así los padres o las madres, hablemos porque prácticamente a la madre le toca la educación de los hijos por excelencia, porque pasa más con ellos y todo eso, debe pedir esa gracia a la Santísima Virgen, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús, de saber educar a los hijos. Y como muchos santos dicen, entre ellos San Francisco de Sales, decía que en la educación hay que ser más amado que temido, ¿no? Es decir, en este equilibrio debe imperar un poco más de esa bondad, esa paciencia, sin excluir la severidad, naturalmente, cuando toca y es oportuna. Y aquí recuerdo un consejo que daba Monseñor John Klein en alguna reunión que hablaba de este tema. Él decía que cuando los padres les toca ejercer una severidad así bastante fuerte en un hijo, en una hija, luego después de haberles llamado la atención, hay que hacerles un cariño, decía, ¿no? Hay que darles una manifestación de afecto para que el hijo entienda de que esta actitud dura que fue tomada hacia ellos no es porque se les odia, sino porque se les quiere formar. Entonces, por eso es bueno, siempre en toda esta, como un fondo de cuadro, la bondad es la que debe imperar, y esa bondad auténtica que viene del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, que es lo que la señora doña Lucilia pedía para saber educar bien a sus hijos, ¿no? Sí, exactamente. Recuerdo un hecho de que doña Lucilia le decía al doctor Plinio que ella sobre todo quería tener un hijo bueno, no tanto un hijo así muy inteligente. Entonces ella exigía al doctor Plinio sobre todo buena conducta. El doctor Plinio era inteligente también y tenía buenas notas en general, pero sobre todo la exigencia de ella era la buena nota en conducta. Uh-huh. Entonces, una vez pasó que el doctor Plinio, en esa época se entregaban las libretas y las notas eran puestas a mano. Entonces hubo un error y al doctor Plinio le pusieron en conducta 6 sobre 10. 6 era una nota mala. Y el doctor Plinio cuando vio 6, claro, él era niño, creo que tenía unos 8 o 9 años. Entonces como niño no supo cómo era una nota incorrecta. Porque claro, una persona adulta, ¿qué hubiera hecho? Oiga, esto yo creo que no está bien. Va, habla con el profesor o con la persona que tiene a cargo de esto. Le dice, mire, sabe que no entiendo por qué me pusieron un 6. No he tenido ningún llamado de atención, no ha habido ninguna indisciplina. Bueno, hubo un error. No, mire,
es 10. Pero el doctor Plinio niño, viendo eso y sabiendo que doña Lucilia exigía sobre todo una buena nota en conducta. La parte moral, ¿no? Sí, el doctor Plinio, sin saber qué hacer, él recurrió a una estratagema de niño, ¿no? Estaba lloviendo y puso la libreta debajo de la lluvia, se mancharon las notas y doña Lucilia, cuando vio la libreta, vio que había algo que no estaba bien. Claro. Entonces doña Lucilia le llamó la atención al doctor Plinio con mucha severidad, con ¿no? mucha severidad. ¿Por qué? Porque ella tenía en vista, más que la formación de la inteligencia, la formación de su carácter. Entonces, fíjese, y aquí está lo que estábamos hablando, de que con una buena inteligencia, no necesariamente la persona es buena. Entonces, lo que hace una persona buena es el carácter, la persona que aprende a dominarse. Entonces, a los hijos hay que enseñarles a ir madurando, a que ellos vayan aprendiendo a dominarse, que no se dejen llevar por sus defectos, por sus impulsos, por sus antojos. Entonces, si no salen esos niños caprichosos, que todo es quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, sí, no, entonces salen unos y después vamos a tener las consecuencias. Exactamente. Y padre, a pesar de que no hemos mencionado, pero hay muchos autores santos, teólogos, que recomiendan el tipo de educación que les estamos mencionando. No los estamos citando porque sería muy largo. Pero esto es un principio de, digamos así, de educación católica de siglos. No es algo que nos estamos inventando. Y al punto es así que cuando se educa a los hijos de esta manera, los hijos se forman mejor, son mejores, como decía Don Bosco, buenos cristianos y buenos ciudadanos. Y aquí, con este tipo de educación, el joven que aprende a obedecer, a tener un temor hacia sus padres, esa persona está más tendiente a obedecer la ley de Dios. El que aprende a obedecer en casa, se le hace no tan extraño o menos difícil obedecer la ley de Dios. Pero si en la casa lo más cercano que tiene, que son sus padres, les desobedece, mucho más razón va a desobedecer la ley de Dios, que a Dios no lo ve. Como Dios no me ve, ni a mis padres les obedezco que los veo, peor a Dios que no lo veo. Entonces, esto educa en valores, en principios cristianos, católicos, auténticos. Y esto es lo que le da la base a una sociedad sólida. Porque la educación liberal, digamos así, la educación suelta, laxa, descuidada, que el hijo hace todo. Existe un autor famoso, Juan Jacobo Rousseau, que él escribió una obra que esta educación deformada de hoy en día tiene inspiración en esta obra, se llama Emilio, el famoso Emilio. Pues a partir de ahí, de la Revolución Francesa, poco antes tal vez, ya empezó la decadencia de lo que es Europa, de lo que conocemos ahora en materia de vicios. Y los vicios, no digo solo será Europa, pero sobre todo allá donde nació este autor en Francia, pues mal educó a una cantidad de niños y jóvenes bárbaro. Y ahí tenemos esta sociedad prácticamente metida en vicios, sin familia, sin hijos, etc. Así que no vayamos para allá. Y claro, como para dejar unas preguntas para que cada uno se examine, ¿no? La primera pregunta es si yo estoy sabiendo ejercer mi autoridad con el afecto, ese equilibrio del que hablamos, ¿no? ¿Será que yo estoy demasiado afectiva o será que estoy siendo demasiado autoritario, demasiado colérico, tirano, medio tirano? Ya, pero debe haber un equilibrio. No es ni una sola ni la otra sola, sino que van las dos juntas. Después, ¿será que yo tengo reglas en mi vida de familia con mis hijos? ¿O será que yo soy de la idea de que no debe haber reglas? ¿Será que yo tengo una disciplina en mi casa, horarios? ¿Será que yo tengo horarios para comer? ¿Será que yo tengo horarios para estudiar, para entretenimiento? La disciplina, que es fundamental. ¿Será que yo tengo claro que hay una jerarquía en la vida de familia, ¿no? Y que los papás deben ejercer esa autoridad, que los hijos deben estar sujetos a esa autoridad? ¿O será que yo los tengo medio sueltos a los hijos que hagan lo que ellos quieran? ¿Será que yo estoy influido por tantos conceptos equivocados de familia?
¿Será que yo tengo claro que familia es, como dijimos, la unión de un hombre con una mujer y que reciben el sacramento del matrimonio? ¿Será que tengo claro que una de las finalidades principales del matrimonio son los hijos, tener hijos y educarlos, ¿no? Hoy en día mucha gente habla de los problemas económicos, de que no se puede tener hijos. ¿Será que antiguamente no había esos problemas? Antiguamente Claro. las familias tenían 10 hijos, era lo más común del mundo, 7, 8, 9, 10. Yo he conocido familias con 14, 15 hijos, pero no hace mucho, o sea, estamos hablando de hace 40, 50 años atrás. Y en todos los niveles sociales. O sea, Y en todos los no niveles quiere decir sociales. que tenían dinero o no tenían. Entonces no era problema de dinero. Entonces, ¿será que hoy es más difícil educar hijos? ¿Será que es más difícil tener hijos? Entonces entran muchas deformaciones. Entonces, preguntas, ¿no? Como para hacernos, ¿será que yo sobreprotejo mucho a mis hijos? ¿No los dejo que vayan haciendo las cosas? ¿Será que yo los estoy educando para que enfrenten la vida, para que sean luchadores, para que sepan enfrentar los sufrimientos, los fracasos? En la vida hay fracasos. Todos hemos pasado por fracasos en la vida. ¿Será que yo estoy educando bien a mis hijos? Los abuelos, los profesores, los sacerdotes, las autoridades también deben plantearse esto, porque la primera responsabilidad sobre los hijos de la educación es en los papás. No quiere decir que profesores, abuelos, tíos, sacerdotes, autoridades políticas, gubernamentales, no tengan también responsabilidad en la educación. Entonces, ¿será que estamos ejerciendo bien nuestro papel de educadores? ¿Será que, fíjese, será que estamos educando a los hijos para un éxito en este mundo y no para el éxito verdadero que es la salvación eterna? O sea, el principal éxito al que yo pueda aspirar en mi vida es a llevar una vida cristiana, católica, bien llevada, de coherencia con la fe, y después ir al cielo. Ese es el principal éxito, digamos así. Claro. Pero claro, hoy en día, ¿será que las personas tienen claro que ese es un éxito, el principal éxito? Sí. Porque éxito se lo considera nomás bajo el prisma material. Y también importante lo que usted dijo, padre, de que la parte gobierno, los estados, deben también, eso es un complemento de la educación de los hijos, ¿no? Claro. Pero debe ser consonante con estos valores. Hablemos de países católicos, países cristianos, y que los estados deben favorecer la buena educación de los hijos, deben favorecer la familia, deben darle un incentivo para que las familias puedan ser numerosas también, ¿no? O sea, esto también acaba influenciando un poco en una familia común, que el Estado, pues, no siempre, o hoy en día hablemos con frecuencia, más bien limita los hijos, destruye a los hijos, incentiva todo tipo de planes para que la gente no tenga hijos o los mate, y no promueve, no favorece la numerosa prole, la unión de las familias, ¿no? Etcétera. Eso también es un llamado para todos aquellos que ejercen un gobierno, Claro. están en la política, que sepan favorecer a la familia. Entonces, para terminar, en estas preguntas que estábamos haciendo, es también, ¿será que los papás, los abuelos, los educadores en general, tienen en vista la formación espiritual como la principal? Claro. Los sacramentos, la oración, la práctica de la virtud, ¿no? La virtud es un buen hábito, los buenos hábitos, las buenas costumbres. ¿Será que nosotros tenemos claro estos aspectos? ¿Se fija? Entonces, hemos tratado, Padre Mauricio, un poco los aspectos principales, que no son, hay más también. Claro, lamentablemente En este espacio de tiempo, para que tengamos estos elementos que yo estoy seguro que la mayoría de los que asisten a nuestro apostolado conocen estos temas. Pero fíjese, de tal manera, son cosas que hoy en día son mal vistas o son cuestionadas, que tenemos que recuperar todas estas cosas para la buena educación de los hijos. Eso mismo, Padre. Muy bien. Padre Ricardo, gracias por acompañarnos en este podcast. Vamos a rezar un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen para que proteja a la familia y sepamos educar bien a nuestros hijos. No se olviden de dejar su like, de compartir estos videos, ¿no? Y suscribirse a nuestro canal. Muy bien. Entonces pidamos a la Santísima Virgen, nos recemos la salve, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti Y suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Reina de la familia, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María a todos. Salve María con todos.